Soy Adriana Salazar, alumna de primer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Voy a hablar de la formación de los ojos y los oídos. El oído es una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio. Se lo divide en tres partes: en oído externo, en oído medio y en oído interno. El oído externo es el órgano que capta los sonidos. El oído medio es el conducto que hace que el sonido vaya desde el oído externo al interno. Y el oído interno convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos. El oído interno se desarrolla a los 22 días de gestación por un engrosamiento del ectodermo superficial a cada lado del romboencéfalo. Estas son las placodas ópticas. Dichas placodas se invaginan con rapidez y forman las vesículas ópticas o auditivas. Posteriormente, cada vesícula se divide en un componente ventral que da origen al sáculo y al conducto coclear, y un componente dorsal que forma un utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. En conjunto forman el laberinto membranoso. El sáculo forma una evaginación tubular en su parte inferior, el conducto coclear. Dicho conducto penetra en el mesénquima circundante formando una espiral hasta el final de la octava semana, cuando se han completado dos vueltas y medias. La conexión con la porción restante del sáculo se limita a un canal estrecho, el conducto de Jensen. El mesénquima que rodea el conducto coclear no tarda en diferenciarse en cartílago. Durante la 10ª semana, el caparazón produce una vacuolización y forma dos espacios perilinfáticos, la rampa vestibular y la rampa timpánica. El conducto coclear se separa de la rampa vestibular mediante la membrana vestibular y de la rampa timpánica mediante la membrana basilar. El conducto coclear se mantiene unido mediante el ligamento espiral y sostenido mediante la apófisis cartilaginosa, el moviolo, que constituye el futuro eje de la cóclea ósea. Las células epiteliales del conducto coclear son similares. Durante el posterior desarrollo forman dos bordes: el borde interno, que es el futuro limbo espiral, y el borde externo. Este borde forma una fila anterior y 3 o 4 filas exteriores de células pilosas, las células sensitivas del sistema auditivo. Estas células en conjunto constituyen el órgano de Corti. Durante la 6ª semana, los conductos semilunares tienen aspecto de vaginaciones aplanadas en la parte utricular de la vesícula óptica. Las paredes de estas evaginaciones se unen entre sí y desaparecen, lo que origina 3 conductos semicirculares. Mientras que un extremo de cada conducto se dilata para formar las ramas ampulares, el otro extremo forma las ramas no ampulares, es decir, que no se ensanchan. Las células de las ampollas forman un borde, la cresta ampular, que contiene las células sensitivas, las que se encargan de mantener el equilibrio. En las paredes se desarrollan las zonas sensitivas similares, las máculas acústicas. La cavidad timpánica y el conducto auditivo. La cavidad timpánica se origina en el endodermo. Proviene de la primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea se expande en dirección lateral y entra en contacto con el suelo de la primera hendidura faríngea, el seno tubo timpánico. Se ensancha y origina la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal se mantiene estrecha y forma el conducto auditivo, trompa de Eustache. El yunque y el martillo se originan a partir del cartílago del primer arco faríngeo y el estribo a partir del cartílago del segundo arco. Estos aparecen durante la primera mitad de la vida fetal y se mantienen incrustados en mesénquima hasta el 8º mes, momento en el que el tejido circundante se disuelve. El revestimiento epitelial ectodérmico los conecta. Los ligamentos del soporte de los bucecillos se desarrollan más tarde en el interior de los mesentelios. Después del nacimiento, el epitelio de la cavidad timpática invade el hueso de la apófisis mastoides que se está desarrollando y forman los sacos de aire revestidos de epitelio.
proceso que se denomina neumatización. Oído externo. El oído externo está compuesto por el conducto auditivo externo, el tímpano, membrana timpática y el pabellón auricular. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea al principio del tercer mes. Las células epiteliales del fondo del conducto proliferan para formar el tapón neonatal. En el séptimo mes, este tapón se disuelve y el revestimiento epitelial del suelo del conducto participa en la formación del tímpano definitivo. El tímpano, membrana timpática, consiste en un revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, un revestimiento epitelial endodérmico en la cavidad timpánica y una capa intermedia de tejido conjuntivo que forma el estrato fibroso. El pabellón auricular se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faringeos y rodea la primera hendidura faríngea. Estas prominencias, que son los montículos auriculares, se fusionan más tarde y forman el pabellón auricular definitivo. En un principio, los oídos externos se encuentran en la región inferior del cuello, pero con el desarrollo del maxilar inferior ascienden hasta los lados de la cabeza a la altura de los ojos. Los ojos aparecen a los 22 días como un par de surcos poco profundos a lo largo del prosencéfalo. Estos surcos forman unas evaginaciones, las vesículas ópticas. Después, las vesículas ópticas comienzan a invaginarse y forman la cúpula óptica, de pared doble. Al principio, las capas internas y externas de esta cúpula están separadas por una luz, el espacio intrarretiniano, pero luego la luz desaparece y se unen. La formación de esta físula permite que la arteria hialoidea llegue hasta la cámara interna del ojo. Durante la séptima semana, los labios de la físula coroidea se fusionan y la boca de la cúpula óptica se convierte en una abertura circular, la futura pupila. Algunas células del ectodermo superficial se someten a una elongación y forman la placoda cristalina. Posteriormente se invagina para transformarse en la vesícula del cristalino. Durante la quinta semana pierde contacto con el ectodermo superficial y se deposita en la boca de la cúpula óptica. La capa externa de la cúpula óptica se llama capa pigmentada de la retina. La formación de la capa interna, la capa neural de la cúpula óptica, presenta una porción óptica de la retina y se diferencian los elementos receptores de la luz, los bastones y los conos, una capa nuclear externa, una capa nuclear interna y la capa de células ganglionares. Las fibras nerviosas de esta zona convergen hacia el tallo óptico que se desarrolla para formar el nervio óptico. Durante la quinta semana, en la parte anterior de la capa interna, la porción ciega de la retina mantiene un grosor de una sola capa. Más tarde se divide en la porción irídea de la retina y forma una capa interna del iris y la porción ciliar de la retina que contribuye a la formación del cuerpo ciliar. Mientras tanto, la región situada en la cúpula óptica y el epitelio superficial que recubre se rellena con mesénquima laxo. Los músculos esfínter y dilatador de la pupila se forman en este tejido. En los adultos, el iris se forma a partir de la capa externa que contiene pigmentos, la capa interna sin pigmentos de la cúpula óptica y una capa de tejido conjuntivo muy vascularizado que contiene los músculos de la pupila. El músculo ciliar está conectado con el cristalino mediante una red de fibras elásticas, el ligamento suspensorio. Cristalino. Después de la formación de las vesículas del cristalino, las células de la pared posterior comienzan a alargarse hacia adelante y forman fibras largas que rellenan la luz de la vesícula de forma gradual. Estas fibras primarias del cristalino alcanzan la pared anterior de la vesícula del cristalino y siguen añadiéndose fibras nuevas al núcleo central de forma constante. Al final de la quinta semana, el primordio ocular está completamente envuelto por mesénquima laxo. Este tejido se diferencia con rapidez en una capa interna y en una capa externa. La capa interna forma una capa pigmentada muy vascularizada conocida como coroides y la capa externa, la esclerótica, y tiene continuidad con la dura madre que envuelve al nervio óptico.
La diferenciación de las capas mesenquimatosas que recubren la cara anterior del ojo es distinta. La cámara anterior se forma mediante vascularización y divide el mesénquima en una capa interna situada entre el cristalino y el iris, la membrana iridopupilar, y una capa externa que se continúa con la esclerótica, la sustancia propia de la córnea. La córnea está formada por una capa epitelial derivada del ectodermo superficial, la sustancia propia o estroma, y una capa epitelial que rodea la cámara anterior, la membrana iridopupilar. De la parte anterior del cristalino desaparece por completo. La cámara posterior es el espacio que se encuentra por delante del iris y por detrás del cristalino, y el cuerpo ciliar. Las cámaras están comunicadas entre sí por la pupila y contienen un líquido llamado humor acuoso. Este humor acuoso es transparente y circula desde la cámara posterior a la cámara anterior, aportando nutrientes para la córnea del cristalino, que carecen de vascularización. Pasa a través del seno venoso de la esclerótica, canal de Schellem. Los vasos hialoideos, que durante la vida intrauterina irrigan el cristalino y forma la capa vascular sobre la superficie interna de la retina. Forma una red delicada de fibras entre el cristalino y la retina. Los espacios intersticiales de esta red se rellenan posteriormente con una sustancia gelatinosa transparente para formar el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta zona son eliminados y desaparecen durante la vida fetal, dejando en su lugar el conducto hialoideo. La cúpula óptica está conectada con el cerebro a través del tallo óptico, un surco, la físula coroidea en la superficie ventral. En este surco se encuentran los vasos hialoideos. A causa del número creciente de fibras nerviosas, la pared interna del tallo crece y las paredes internas y externas del tallo se fusionan. Las células de la capa interna proporcionan una red de neuroglía. El tallo óptico se transforma en el nervio óptico. Se llama arteria central de la retina. En el exterior, una continuación de la coroides y de la esclerótica, que son las capas de la pia madre y la aracnoides y la dura madre del nervio, respectivamente, envuelven el nervio óptico.